Durante estos 3 días hemos estado hablando del privilegio y el gran regalo que Dios le ha dado a la iglesia de tener a Elena G. White como un mensajero profético para esta iglesia. Pero esta tarde yo quiero llevarlos a una reflexión en una dirección diferente. Y es nuestro papel como iglesia en relación al mundo. Desde que yo era niño crecí con la idea de que nosotros somos un movimiento profético. ¿Qué queremos decir con la idea de que somos un movimiento profético? Así que es la pregunta que quiero hacerles esta tarde. ¿Qué significa que somos un movimiento profético? Durante un tiempo yo pensaba que el ser un movimiento profético para nosotros implicaba que la iglesia adventista surgió en base al cumplimiento de la profecía. Y recordamos Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis 11 y la experiencia del profeta Juan, cuando el ángel le da el libro. Ustedes recuerdan esa experiencia, le da el libro y le dice que lo coma. Y Juan lo come y le es dulce en la boca y le es amargo ¿dónde? En el vientre. Y entonces Juan recibe una vez más la orden, la instrucción: es necesario que profetices ¿qué? Otra vez. Y la iglesia adventista ha encontrado en esa experiencia un mensaje de la experiencia de la iglesia adventista, especialmente en su inicio, 1844, con la experiencia del Gran Chasco. Así que sí, somos el cumplimiento de la profecía, pero me parece que hay algo más. ¿Qué significa que somos un movimiento profético? Yo quiero sugerirles en esta tarde que vayamos a estudiar 2 libros de un solo autor, el libro de Lucas y el libro de Hechos, y estudiemos cómo es que el apóstol Lucas o el autor Lucas concibe a la iglesia como un movimiento profético. Y vamos a encontrar que para Lucas la iglesia es la continuación del ministerio profético de Cristo Jesús. Así como Cristo Jesús vino como el gran profeta que Dios había anunciado y prometido desde el tiempo de Moisés, este ministerio profético de Cristo Jesús es continuado por la iglesia. Y la iglesia entonces recibe su identidad, pero también su modo de vida y su misión como una extensión del ministerio profético de Cristo Jesús, como aquel profeta a quien Dios había de levantar, y de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 19, y que por lo tanto sería el que, si el pueblo de Israel lo escuchaba, entonces iban a ser parte del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel lo rechazaba, iban a ser cortados de entre su pueblo. Así que eso es lo que yo quiero hablarles en esta tarde. Así que empecemos un poco a analizar ese tema. En primer lugar, ¿qué es un profeta? Un profeta es un vocero de Dios. Un profeta no es esencialmente aquella persona que predice el futuro, sino aquella persona que habla por Dios. Es una persona que es el instrumento de Dios para comunicar su voluntad al mundo. El profeta comunica esta voluntad de Dios a través de las palabras que él habla, pero también por la forma en que vive y también por sus acciones y por su carácter. Así que no solamente son las palabras, también son las acciones, el modo de vida y el carácter del profeta que Dios utiliza para comunicar su voluntad. Así que el profeta no solamente habla la palabra de Dios, sino que también la representa y la personifica. La palabra de Dios recibe realidad, tiene realidad en la experiencia del profeta.
Y Lucas describe claramente a Cristo Jesús como un profeta. De acuerdo al libro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21, Jesús inicia su ministerio afirmando que Él es el cumplimiento de la misión y de la visión de Isaías en Isaías 61 y 2. Y diciendo: el Espíritu de Dios es sobre mí y me ha ungido para hablar buenas nuevas, etc. Ustedes conocen muy bien este pasaje. Pero en ese mismo texto, Lucas 4, Cristo Jesús se aplica a sí mismo el proverbio de que un profeta no es aceptado en su propia patria. Más adelante, las personas reaccionarán a los milagros de Jesús diciendo que un gran profeta se ha levantado en nuestro medio. Lucas capítulo 7, versículo 16. Y también ellos van a especular de cuál de los profetas es Cristo Jesús. Cristo Jesús asimismo se identifica a sí mismo con la identidad profética cuando Él dice que es imposible que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Lucas capítulo 13, versículos 33. Después de su muerte en el camino de Emaús, Cristo Jesús describe a los discípulos describen a Cristo Jesús como un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y del pueblo. Lucas 24, 19. También, después de la resurrección de Cristo Jesús, los apóstoles proclaman explícitamente a la nación judía que Jesús es el profeta como Moisés, que Moisés dijo: como yo, un profeta como yo, os levantará Jehová. Ese profeta como Moisés que Dios había prometido que había de levantar, y que cualquiera persona que no ponga atención a este profeta, Cristo Jesús, será cortado del medio de su pueblo. Hechos capítulo 3, versículos 22 al 26. Así que Lucas claramente identifica a Cristo Jesús como un profeta. También las acciones de Jesús son modeladas en las acciones de los antiguos profetas. Tres de sus modelos más interesantes son el ministerio de Elías, el de Eliseo y sobre todo el ministerio de Moisés. En su primer sermón, por ejemplo, Cristo Jesús mencionó a Elías y Eliseo como los antecedentes de su propia obra. Cuando Él resucita al hijo de la viuda, Él dice las mismas palabras que Elías dice cuando resucita al hijo de la viuda de Sarepta. Y dice después que lo da a su madre, citando exactamente la misma expresión en griego en la Septuaginta en Lucas capítulo 7, versículo 15. Pero Lucas no solamente describe a Jesús como un profeta, Lucas también escribe a los creyentes como profetas. Por ejemplo, cuando Pedro interpreta el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, él cita Joel 2:28, diciendo que la profecía de Joel de que vuestros hijos iban a profetizar, soñar sueños, se está cumpliendo en los discípulos. Pero hay un detalle muy importante en esta profecía. Dice en esta profecía en Hechos capítulo 2 versículos 17 al 21 que Dios daría señales y maravillas en los cielos y señales en la tierra abajo. Hechos capítulo 2 versículo 19. Esto es muy importante, porque estas dos referencias, señales y maravillas, es una expresión que se utiliza en la Septuaginta para referirse al ministerio de Moisés. No tengo tiempo para ver todos los pasajes, pero ustedes buscan en una concordancia bíblica señales y maravillas. Van a encontrar muchísimos pasajes donde señales y maravillas se refiere a las poderosas obras de Moisés como profeta, libertando al pueblo de Dios de Egipto y llevándolo a la tierra de Canaán. Así que, así como Dios hizo señales y maravillas a través de Moisés, Dios hace señales y maravillas a través de la iglesia. Es decir, la iglesia es otro profeta como Moisés. Miren, por ejemplo, encontramos Hechos 2:22, que Pedro dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre testificado por Dios con poderosas obras y maravillas y señales que Dios hizo a través de él en vuestro medio,
Como ustedes mismos saben, otra vez, Jesús haciendo señales y maravillas, un profeta como Moisés. Pero encontramos que Hechos atribuye lo mismo, señales y maravillas, a Pedro y a Juan, a Esteban, a Felipe, a Bernabé, a Pablo y también a Pablo solo y a otros discípulos. Así que Jesús, señales y maravillas; la iglesia, señales y maravillas; Moisés, señales y maravillas. Tenemos tanto Jesús como la iglesia tienen este carácter profético en la Biblia. Otro detalle interesante es que en Hechos 7, 17 a 53 encontramos en el discurso de Esteban una descripción del ministerio de Cristo, del ministerio de Moisés, que es interesante por un detalle que muchas veces pasamos por alto. Y es que Esteban describe el ministerio de Moisés en dos partes, en dos visitaciones. La primera visitación, de acuerdo a Esteban, fue cuando Moisés tenía 40 años de edad y fue a defender a uno de los israelitas de uno de los opresores, indicando por este medio que él estaba listo para ayudarlos. Los israelitas, sin embargo, lo rechazan y Moisés tiene que huir y se exilia en el desierto. Allí en el desierto Dios habla con él y lo envía una vez más a Egipto a visitar a su pueblo, pero ahora como gobernante y redentor con gran poder. Así que tenemos una primera visita, Moisés tiene que irse, luego una segunda visita como gobernante con gran poder. Y Esteban le recuerda a su esencia que Moisés había profetizado que Dios levantaría un profeta como él, y que cualquiera que no escuchara a este profeta sería cortado de entre su pueblo. Esta profecía, como dijimos ya, también Pedro la menciona en Hechos 3, 22 al 26. Y así que Esteban explica cómo cuando la nación rechazó a Moisés, una segunda vez más ellos dicen, si la nación rechaza a Moisés, ellos estarán regresando a Egipto y cortando su relación con Dios. Esta descripción del ministerio de Moisés en dos partes es muy interesante porque parece mencionar el ministerio de Cristo Jesús y de la iglesia en dos partes, uno después del otro. Fíjense que Moisés habla poderosamente, pero cuando regresa la segunda vez dice que él viene como gobernante y redentor. Y esto nos apunta a Cristo como exaltado a la diestra de Dios, como gobernante y redentor de su pueblo. Así que tenemos estas dos visitas, Cristo Jesús y el Cristo Jesús a través de la iglesia. Cristo Jesús es rechazado primera vez por ignorancia, pero Dios envía a los apóstoles y a la iglesia en una segunda visitación para darles la oportunidad de arrepentirse y de regresar a Dios, y los envía con gran poder y señales a través del Espíritu Santo. Esto nos ayuda a entender algo que Lucas capítulo 12 versículos 10 al 12 dice. Jesús dijo allí en Lucas 12, 10 al 12, Jesús dijo allí que cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Qué quiere decir esto? Jesús después explica que cuando los discípulos se han llevado a los concilios, ellos no deben de preocuparse qué es lo que deben de contestar, porque el Espíritu Santo hablará a través de ellos. Es decir, si las personas rechazan el ministerio de Cristo, todavía tienen la oportunidad de arrepentirse a través del ministerio de ¿quiénes? De los apóstoles. Pero si rechazan el ministerio de los apóstoles, que es un ministerio con el poder del Espíritu Santo, entonces ya no hay ¿qué? Ya no hay perdón. El pueblo de Israel recibe dos oportunidades: el ministerio de Cristo, después Jesús asciende, el ministerio de la iglesia. Y cuando Israel rechaza el ministerio de la iglesia con el poder del Espíritu Santo, entonces los que no escuchan son cortados ¿de dónde? Del pueblo.
Aquí encontramos una continuación. Jesús, el profeta como Moisés, la iglesia, la continuación del ministerio de Cristo Jesús. Así que tenemos esta idea en Lucas. La iglesia tiene una identidad profética. Y su misión es la continuación y la culminación del ministerio de Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las características de un profeta? Y esto es lo principal que quisiera decir en esta tarde. ¿Y cómo se cumplen estas características en la iglesia? Hay 4 características principales de un profeta. Quizás hay más, pero hoy quiero mencionar 4. La primera característica, la característica esencial de un profeta, la primera es que el profeta tiene el poder del Espíritu Santo. Esta era una característica de Moisés, el más grande profeta del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que Dios le pide a Moisés ayudantes y Dios le dice: voy a poner de tu espíritu en 70 ancianos. Y cuando estos 70 ancianos reciben el Espíritu de Dios, ellos profetizan. La Escritura también consistentemente dice que los profetas reciben el Espíritu de Dios. Balaam recibe el Espíritu de Dios y habla lo que no quería hablar, pues tenía que hablarlo porque estaba bajo el control del Espíritu. Saúl recibe el Espíritu de Dios. El grupo de profetas sobre quien Samuel preside reciben el Espíritu de Dios. Eliseo, Elías y todos los demás profetas reciben el Espíritu de Dios. El más impresionante de todos ellos es Ezequiel, que el Espíritu de Dios lo toma y lo lleva de aquí para allá. Llenen el Espíritu de Dios. Ahora, esto es importante porque una de las promesas características en el Antiguo Testamento para la restauración del pueblo de Dios del Antiguo Testamento es que Dios iba a derramar su Espíritu sobre la iglesia. Por ejemplo, esta promesa especialmente clara en Ezequiel 36, 26, 27, donde dice que Dios va a derramar su Espíritu sobre los corazones, ¿verdad? Va a derramar su Espíritu. Y en Ezequiel 37 encontramos la imagen del pueblo de Israel en el cautiverio como si fuera un campo de huesos secos. Y ese campo de huesos secos parece que es imposible que pueda volver a tener vida. Y entonces Dios le pregunta a Ezequiel: ¿pueden volver a vivir estos huesos secos? Y él le dice: Señor, yo no sé, tú lo sabes. Le dijo: bueno, profetiza sobre ellos. Y entonces viene como el Espíritu de Dios desciende sobre este campo de huesos secos y empiezan a tener vida. Y esta imagen del pueblo de Dios como huesos secos que reciben vida es la imagen de una resurrección. Así como Adán adquiere vida cuando Dios sopla en él el Espíritu de vida, el pueblo de Dios revive cuando recibe ¿qué? El Espíritu Santo. Es la misma imagen. Lo más interesante es que en el Nuevo Testamento, Gálatas 4:6, Romanos 8:11 al 14, Efesios 2:18, la característica principal de quién es miembro y quién no es miembro del pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Quien tiene el Espíritu Santo es miembro del pueblo de Dios. Quien no lo tiene, no lo es. Cuando Dios le quiso decir a la iglesia claramente que los gentiles eran miembros del pueblo de Dios, a pesar de no ser circuncidados, la característica más clara para decir que ellos eran miembros del pueblo de Dios, ¿qué fue? Les dio ¿qué? Su Santo Espíritu, porque el recibir el Espíritu Santo es la característica esencial del pueblo de Dios. Así que el Espíritu Santo guía, mueve, constriñe, da poder. Y es santo porque no es del hombre, viene de afuera, viene de algo que es completamente ajeno al hombre y a la humanidad. Viene de Dios, por eso es santo. Así que la primera característica del profeta es que recibe ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando los discípulos despiden a Cristo Jesús, ¿recuerdan ustedes que ellos fueron con Jesús al Monte de los Olivos? Y estaban allí cuando Jesús estaba hablando con ellos. Realmente se empieza ¿qué? A levantar, y ellos se quedan viendo y se va. Y hasta que una nube lo cubre. Esta imagen
nos recuerda la imagen de otra transición profética. ¿Qué imagen les recuerda a ustedes esta transición? ¿La imagen de quién? De Elías. ¿Y quién? Y Eliseo. Elías, el profeta de Dios, asciende, pero si Eliseo está allí y lo ve, va a recibir de él algo. ¿Y qué es lo que le dice Elías? ¿Qué quieres que te dé? Y le dijo, una doble ¿qué? Porción de Santo Espíritu. Y la iglesia, los apóstoles que están reunidos cuando Jesús asciende, reciben también ¿qué? Esa porción del Espíritu Santo, y hacen obras mayores que las que Jesús hace. Un pañuelo de los apóstoles va y sana ¿qué? Sana enfermos. Es increíble. Es esa transición profética. La iglesia es la continuación del ministerio profético ¿de quién? De Cristo Jesús. Así que la iglesia debe recibir el Espíritu Santo. Si es un movimiento profético, la iglesia entonces tiene que estar caracterizada por la posesión ¿de qué? Del Espíritu Santo. Bueno, esa es la primera característica. Pero hay una segunda característica de un profeta. Y la segunda característica de un profeta es que el profeta recibe y habla la palabra de Dios. Si ustedes van a Oseas 1:1, Joel 1:1, Sofonías 1:1, Ageo 1:1, Zacarías 1:1, Jeremías 1:11, Ezequiel 1:3, Amós 3:1, etc. Van a decir, la palabra de Dios vino a mí ¿qué? Diciendo. Constantemente, la palabra de Dios vino a mí diciendo. El profeta recibe la palabra de Dios. Y la recibe para que él la comunique al mundo. Esto es una tarea realmente no es una tarea incómoda, porque Dios a menudo habla no solo para confortar al pueblo, sino también para reprender al pueblo, para llamarlos de regreso al propósito original que Dios tiene para ellos. Así que los profetas reprenden la adoración idólatra. También los profetas consistentemente atacan la opresión económica. Los profetas hablan en contra de los lujos desmedidos. Los profetas también hablan en contra del robar, en contra de la perversión de la justicia, hablan en contra del no ponerle atención al pobre de la tierra. Es decir, el mensaje es apropiadamente resumido en la expresión de Isaías 56:1: observad justicia y practicad, ¿verdad? Observad derecho y practicad ¿qué? Justicia. A mí algo que a mí últimamente me ha estado haciendo reflexionar es el hecho de que los profetas, muchos del mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento tenía que ver con asuntos sociales. Y yo sé que ha habido en este congreso también referencias a la obra de Elena de White en cuanto a asuntos sociales, asuntos de esclavitud, asuntos de alcohol. Y tuvo un rol muy fuerte. Ella impulsó mucho esto. Y la pregunta que yo me hago es: ¿cuál es la función de la iglesia en estos asuntos? Si la tenemos, y si es una función en estos asuntos, ¿cómo la cumplimos? Porque tenemos una misión ¿qué? Profética. Así que la iglesia habla la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios y la habla, e invita a los profetas, invitaban a las personas a dejar los ídolos, a arrepentirse y a seguir a Jehová. Pero ahora la iglesia, el mensaje de estos ángeles, nos invita a temer a Dios y darle ¿qué? Honra, dejar afuera los ídolos y temer a Dios y darle gloria, darle honra. Ahora yo quiero leer algo que en este contexto, algo que Elena de White dice en Consejos para Escritores y Editores, página 38, párrafo 3. Y lo voy a leer despacio porque siento que es muy importante. Miren lo que dice aquí. Cuando el pueblo de Dios está creciendo en gracia, ellos estarán constantemente obteniendo un entendimiento más claro de su palabra. Ellos discernirán nueva luz
y belleza en sus verdades sagradas. Estamos hablando de nueva luz y ¿qué? Y belleza. Esta ha sido verdad en la historia de la iglesia en todas las edades. Y así continuará hasta el fin. Pero conforme la verdadera vida espiritual declina, ha sido siempre la tendencia de cesar de avanzar en el conocimiento de la verdad. Los hombres descansan satisfechos con la luz que ya han recibido de la palabra de Dios y desaniman cualquier investigación mayor de las Escrituras. Se convierten en conservadores y buscan evitar toda discusión. Interesante. La iglesia recibe la palabra de Dios, pero recibir la palabra de Dios implica crecer constantemente en un conocimiento mayor, más profundo, más claro de las verdades de Dios. Nuevas verdades. Ahora, estas nuevas verdades no significa el abandono de las verdades pasadas. La verdad es verdad y continuará siempre así. Pero nuevas verdades significa una nueva profundidad en el conocimiento de la verdad. Una nueva comprensión, una nueva luz de lo que ya conocemos. Pero existe el otro peligro: convertirnos en conservadores. Siempre he pensado que conservadores no es algo tan malo, pero aquí es algo malo. Convertirnos en conservadores y evitar toda ¿qué? Discusión. No hay discusión porque no queremos buscar nada nuevo. No hay más discusión. Lo que sabemos y no hay mayor investigación de las Escrituras. Y luego dice en la siguiente página, consejos para escritores y editores, página 39, ahora párrafo 1, dice: el hecho de que no haya controversia o agitación dentro del pueblo de Dios no debe ser considerado como una evidencia concluyente de que se están aferrando a la doctrina sana. El hecho de que no hay discusión no significa que estamos aferrándonos a la doctrina ¿qué? Sana. Luego sigue diciendo: hay razón para temer que ellos no están claramente discriminando entre la verdad y el ¿qué? Y el error. Cuando no hay nuevas preguntas que inicien una nueva investigación de las Escrituras, cuando no hay diferencias de opiniones que se levanten, que llevarán a los hombres a investigar la palabra por sí mismos, ellos, para estar seguros de que tienen la verdad, habrá muchos, como existen ahora y como existían en tiempos antiguos, que se aferrarán a la tradición y adorarán lo que no saben. Es decir, recibir la palabra de Dios no es aferrarnos a una tradición. Nosotros no tenemos credos. Nosotros no recibimos una tradición a la que nos aferramos. Recibimos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la tenemos que ¿qué? Leer y profundizar y aprender. Y el hecho de que haya habido discusiones recientemente en la iglesia por el asunto de la ordenación de la mujer, por ejemplo, no es problema siempre y cuando nos lleve a ¿qué? A leer otra vez ¿qué? La palabra de Dios. Eso está bien, siempre y cuando vayamos de regreso ¿a dónde? A la palabra de Dios. El hecho de que hay discusión no es un problema, a menos que nos quite los ojos de la Biblia y nos ponga los ojos en los demás y empezar a ver a los demás. Es la palabra de Dios. El profeta recibe la palabra de Dios, la come, es parte de él, pero no recibe una tradición, recibe la Biblia, y la Biblia es viviente. La Biblia es viviente. Otra característica del profeta es que el profeta personifica la palabra de Dios. Es decir, los profetas no solamente hablaban la palabra, sino también la personificaban en sus acciones. Moisés escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, pero rompió las tablas de piedra cuando Israel rompió el pacto. Samuel rompió el manto de Saúl para declarar que Dios había quitado el reino de él. Ahija
rompió su propio manto en 12 piezas y le dio a Jeroboam una cantidad para decirle que Dios había roto el reino de Israel y le había dado 10 tribus a él. Jeremías compró un campo mientras Jerusalén estaba bajo sitio. Ezequiel es quizás el profeta que es el más colorido y el que más nos impacta con sus acciones, lo que él hace. Compone un sitio, come ciertas cosas, se acuesta de cierta manera, porque el profeta personifica ¿qué? La palabra de Dios. El profeta la vive la palabra de Dios. Lo más importante es que los profetas personifican el mensaje en su propio carácter. Moisés, más que ninguna otra persona, personificó lo que es la justicia del pacto. Dice que no había un hombre, que Moisés es el más manso de todos los hombres. Ascendió a la presencia de Dios, habló con Dios, lo vio cara a cara, fue el íntimo amigo de Dios, porque él personificaba lo que Dios quería hacer con Israel. Similarmente, la vestimenta de Elías era una reprensión contra los excesos de la monarquía de Acab. De la misma manera, la iglesia personifica el mensaje que fue llamado a proclamar. ¿Y cómo personificamos el mensaje en la iglesia? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Jesús dijo muchas cosas, pero el impacto que tiene lo que Jesús dice es fuerte cuando eso se muestra en la iglesia. Fíjense que yo tengo aquí un artículo que acabo de leer en el New York Times la semana pasada, de algo que ocurrió. Hubo una reunión entre unos candidatos de Estados Unidos y un grupo de evangélicos, un grupo de líderes evangélicos. Y en esa reunión, este candidato les dice a ellos, miren lo que les dice, yo leo aquí literalmente, dice: yo les digo a ustedes, amigos, ustedes tienen mucho poder, mucha influencia. Desafortunadamente el gobierno les ha quitado a ustedes ese poder muy fuertemente, pero ustedes lo van a recibir. Ustedes tienen que conseguir ese poder de regreso, tienen que tomarlo. Recuerden esto: si ustedes suman todos los hombres y mujeres que están aquí, son los más poderosos lobbyists, no sé cómo se traducen lobbyists, los más poderosos cabildeos, gracias, cabildeos en el sala de Congreso. Ustedes son los más poderosos. Ustedes son 75-80% del país creyentes, dice, pero ustedes no utilizan el poder. Ustedes no utilizan su poder, necesitan poder. Lo que este candidato fue decirle a este grupo de líderes evangélicos es que ellos necesitaban tomar el poder de regreso. Pero lo que dice el artículo del New York Times es que Jesús dijo: mi reino no es de ¿dónde? De este mundo. Y si los líderes evangélicos, por ejemplo, buscan ese poder, están personificando el ministerio de Cristo Jesús, el mensaje de la palabra de Dios. No, al revés, están personificando otro mensaje, otra teología. Así que la iglesia personifica el mensaje. Miren, Jesús como profeta, y como los profetas son itinerantes, viajaban de un lado a otro predicando el evangelio. La iglesia en Hechos encontramos constantemente en movimiento: Pedro, Felipe, Pablo, Bernabé, Silas, todos viajando de un lugar para otro llevando el evangelio. Apolos y otros llevando el evangelio. También Jesús como profeta, su vida es caracterizada por la oración, pero aún la iglesia, encontramos en Hechos, caracterizada por la oración. Otro detalle muy interesante es que Jesús se describe a sí mismo como un siervo de siervos. Yo estoy aquí como el que sirve, dijo Jesús en la última cena. Y cuando llegamos a Hechos, los discípulos son los que sirven, los apóstoles son los que están en la mesa, porque la iglesia personifica la teología. Y nosotros como iglesia debemos de representar, personificar la teología, la Biblia, lo que hemos recibido de la palabra de Dios. Finalmente, la última característica de un profeta es que el profeta testifica en medio de la oposición. El decir que hablamos por Dios, que tenemos un mensaje de Dios para las personas, es quizás lo más ofensivo que podemos decirle a otras personas, porque implica que yo estoy con Dios y tengo un mensaje para ti,
probablemente tú no estás con quién. Es ofensivo para algunos. Y esto crea en algunas personas fricciones y crea, por supuesto, el deseo de acallar la voz del profeta. Es en este contexto que encontramos constantemente en Lucas las declaraciones acerca de la necesidad de que Jesús sufra. Es necesario, Jesús dice, que vaya y que el Hijo del Hombre sea entregado y sufra. Constantemente encontramos esa palabra, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado, pero al tercer día resucitará. Lucas 13, 32 al 34, Jesús dice que es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Después de Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y a aquellos que te enviaron. Esta es también la realidad de la iglesia. Esteban testifica en medio de la oposición. Esto es demostrado también por Pablo, también por Pedro y por los demás apóstoles, que al hablar la palabra de Dios encuentran ¿qué? Oposición. Fíjense que en ese sentido encontramos algo muy interesante. Cuando Esteban habla el mensaje de Dios y es rechazado, recibe oposición, confiesa a Jesús delante de los hombres, dice que los cielos se abren y ve a quién, a Jesús parado ¿a dónde? A la diestra. ¿Y qué nos recordamos? Cuando Jesús dijo, el que me confesara delante de quiénes, los hombres, yo lo confesaré delante de quién, de mi Padre. Lo que encontramos ahí. Y Jesús sigue el ejemplo, Esteban sigue el ejemplo de Jesús, porque perdona a quiénes, perdona a sus perseguidores. Esta es una de las características de los profetas y de la iglesia en Hechos. Por ejemplo, Hechos 14, 22 dice que Pablo y Bernabé le dijeron a los hermanos en Listra: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. El conflicto continúa en Filipo, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Éfeso. Y también encontramos que se encuentra con los ancianos en Éfeso, que había servido al Señor con toda humildad y con lágrimas y tribulaciones. Constantemente dice, por causa de los enemigos de la palabra de Dios. Él no está exagerando. El profeta habla en medio de oposición. El tiempo se ha acabado. Yo quisiera hacerles una pregunta para terminar en esta hora. Nosotros decimos que esta iglesia es un movimiento ¿qué? Profético. La pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes es: ¿hasta qué punto tenemos nosotros la característica de un movimiento profético? ¿Y cuáles son las 4 características? Número 1, ¿ustedes recuerdan? ¿El poder de quién? Espíritu Santo. Número 2, ¿cuál es la segunda característica? Recibe y habla la palabra de quién? De Dios. Número 3, personifica, la vive la palabra de Dios, la personifica. Y número 4, habla en medio de qué? De la oposición. Que el Señor les bendiga.